Gracias porque podemos alabar tu santísimo nombre con estos cantos que nuestros hermanos se esfuerzan, Señor, por practicarlos, Señor, y
adorarte, Señor, a través de ellos, Padre. Bendice sus vidas, Padre Celestial, y síguelos guardando, Padre. También te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu santa palabra que vamos a estudiar hoy, Padre, para que tú seas exaltado y glorificado en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, y vamos a darle lectura del 26 al 33. Lucas 1, 26 al 33. Dice la palabra de Dios: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nada más quería hacer una pausa aquí. Cuando dice al sexto mes, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pues ahí está el contexto, ¿verdad? Al sexto mes se refiere al tiempo que Elizabeth estaba embarazada, ya tenía 6 meses, ¿verdad? Por eso dice al sexto mes. Entonces, ese es el contexto de este pasaje. Dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, estamos en estos días preparándonos, ¿verdad?, para celebrar que nuestro Señor Jesucristo entró a este mundo como un niño, ¿verdad? Entró a través de la Virgen María, se hizo hombre y vivió en esta vida varios años para traer perdón de pecados, para darnos a conocer a Dios Padre, y para que de esa manera también nosotros, como los primeros testigos oculares de su presencia aquí en este mundo, los primeros apóstoles, lleváramos ese mensaje a todas las demás personas. Entonces, no sabemos, nadie sabe exactamente cuándo nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? No sabemos, pero lo que celebramos es su nacimiento, que Él vino a este mundo, ¿verdad? No sabemos el día, eso pues nadie lo sabe, pero sí sabemos que Él vino. Estamos ciertamente seguros, ¿verdad? Ciertísimamente seguros de que Cristo vino a este mundo. Amén. Nació. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos da ánimo. ¿Qué sería si no tuviéramos la Biblia nosotros en nuestras manos? ¿Qué sería? ¿Cómo sería? ¿Se puede imaginar el cristianismo? ¿Cómo sería si nada más hubiéramos creído en Cristo? Sí, alguien nos predicó el Evangelio, creímos en Cristo, pero sin la palabra de Dios no sabríamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Y no conoceríamos a Dios como lo estamos conociendo a través de su palabra. Entonces, la palabra de Dios nos da ánimo también cuando vienen tiempos difíciles. Y sabemos que muchísimos han pasado por eso también, ¿verdad? Y no nada más los personajes que vemos aquí en la Biblia, sino hasta este momento, a través de toda la historia, muchos hermanos, muchos cristianos
han padecido también. Entonces eso nos da ánimo a nosotros. También nos da confianza la palabra de Dios, nos da seguridad, porque ella comprueba su veracidad. A través de ella llegamos a conocer a Dios. A través de ella conocemos la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que Dios nos creó con un propósito. No fue que nacimos así nomás por coincidencia, hermanos. No. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, Dios lo creó con un propósito. Con un propósito. Entonces, no nacimos nada más por accidente, por coincidencia. Nos damos cuenta que Dios no nada más creó este mundo y se olvidó de él y se alejó, sino que está activamente involucrado en todo lo que pasa en el mundo. En todo lo que nos pasa a nosotros, que somos sus hijos, Dios está involucrado en todo lo que nos sucede. El nacimiento de Cristo Jesús no fue la excepción. Desde siglos atrás su entrada a este mundo ya había sido profetizada. El conocer todo esto nos debe de dar a los cristianos seguridad en este mundo inseguro. Nos debe de dar paz a pesar de la incertidumbre que vemos a nuestro alrededor. Conozca su Biblia, conozca a su Dios y viva confiado, confiada. Si entre más conocemos a nuestro Padre Celestial, más seguros, más confiados vivimos. Entre más conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, más vamos a vivir con propósito, sabiendo que Dios me salvó, no nada más por salvarme. Dios me salvó para que yo pueda poner su nombre bien en alto, para que otras personas puedan ver mi vida y puedan decir, en realidad, Cristo es poderoso. Eso no es cierto, no, es verdad que Cristo salva y cambia vidas. El propósito también para nosotros es de que hablemos a las demás personas, de que hay un Dios que le ama, hay un Dios que está interesado en su vida y que quiere salvarle a través de Cristo Jesús. Entonces, entre más conocemos el propósito por el cual Dios nos salvó y cuál es su voluntad, más confiados vamos a vivir. Y no importa que el mundo se esté derrumbando, usted y yo vamos a seguir adelante, confiados, tranquilos, en paz, sabiendo que Dios, nuestro Padre Celestial, está en control de todo. Entonces, si está en control de este mundo, en control de todo lo que nos pasa, Él estuvo en control del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero que veamos algunas profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo, para que de esta manera traigamos seguridad a nuestros corazones. Vemos primero que Jesús sería nazareno, porque fue criado en Nazaret. Versículo 26 de Lucas 1, ¿qué dice? Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En su mente vea o recuerde, si ya lo ha visto en el mapa, ¿verdad? Podemos ver que Galilea, por decirlo aquí, está arriba, y luego de ahí en medio está Samaria, y abajo está Judea, ¿verdad? Judea. Sabemos que el Señor Jesucristo nació en Belén, ¿verdad? En Belén de Judea, acá abajo. Pero sus padres vivían en Nazaret, ¿verdad?
en Nazaret. Entonces, el nacimiento de Cristo fue cuidadosamente planeado. El tiempo cuando habría de nacer fue planeado por Dios. Vemos cómo Mateo nos describe asombrosamente las generaciones, desde Abraham hasta David. ¿Cuántas generaciones? Vamos a ir en Mateo. Nos habla de las generaciones, ¿verdad? Ok, nada más déjenme leerle aquí. Vemos, hermanos, cómo fue planeado todo. Desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántas generaciones? 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Puede ver? 14. ¿Una coincidencia? No. ¿Puede ver, hermano, hermana, aquí la mano de Dios obrando en el mundo? Obrando en los tiempos, llevando a cabo el plan de redención. Podemos ver cómo Dios tiene todo planeado. 14 generaciones hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como le dije anteriormente, Jesús nació en Belén de Judea. También esto estaba profetizado por el profeta Miqueas. Pero sus padres eran de Nazaret, de Galilea, donde Jesús fue criado por sus padres. De modo que Jesús era llamado Jesús de Nazaret, o Nazareo, ¿verdad? Nazareo. Vaya conmigo al libro de Miqueas, Oseas, Joel, Jonás, Abdías. Miqueas está ahí entre los profetas menores, poquito antes del Nuevo Testamento. Miqueas 5:2 dice: Miqueas 5:2, dije. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. ¿Se recuerdan cuando Herodes le preguntó a los magos, ¿verdad?, de dónde iban a nacer? Y ellos citaron esta profecía. Miqueas. Mateo 2. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 2, versículo 19. Y vamos a tomar hasta el 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, vemos cómo Dios planeó todo perfectamente, ¿verdad? Todo perfectamente. Jesús iba a ser llamado Nazareno, que había sido creado en Nazaret. Entonces vemos que el lugar donde Cristo nació, el lugar donde Cristo fue creado, todo había sido
cuidadosamente planeado por Dios desde cientos de años atrás. Dios había planeado exactamente todo cómo iba a suceder. Y así como Dios tuvo un cuidado especial de su Hijo, también lo tiene para con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Él conocía perfectamente, Él sabía dónde cada uno de ustedes iban a nacer, ¿verdad? Él sabía en qué ciudad o en qué pueblito o en qué país cada uno de nosotros íbamos a nacer. Él sabía todo lo que íbamos a pasar. Él sabía que un día nosotros íbamos a creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Él está moviendo todo para llevar a cabo su plan. ¿Usted cree que fue una coincidencia que llegáramos aquí a este país? Que la mayoría de nosotros en nuestros países no conocíamos de Dios, no conocíamos a Cristo. Éramos religiosos, pero no conocíamos a Cristo. ¿Usted cree que fue una coincidencia que Dios obró en nuestras vidas y llegamos aquí? Y aquí alguien nos predicó el Evangelio y nosotros confiamos en el Señor Jesucristo para salvación. No fue una coincidencia. Dios obrando en nosotros, en nuestras vidas, acomodando todo para que llegáramos a los pies de Cristo. Así como vemos que Dios ha estado en control a través de toda la palabra, vemos, ¿verdad?, cómo Dios ha ido trabajando con sus hijos, con aquellos que Dios ha usado. Así también Dios está trabajando en nuestras vidas. No es una coincidencia. Dios, hermanos, es soberano y Él no es un Dios que está lejano de nosotros. Al contrario, Él está cerca de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta. Muchas veces es por nuestra desobediencia, es que no somos como Jacob cuando despertó, que dijo que ciertamente aquí está Dios o algo así, pero yo no lo sabía, dijo Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros también, por las preocupaciones y las cosas que vienen a nuestro alrededor, no percibimos a Dios, pero Dios está ahí, está cerca de nosotros. Lo que hay que hacer es voltear los ojos de las preocupaciones, voltearlos a Dios, para que podamos percibir su presencia, porque Él en realidad está ahí. También las Escrituras nos dicen que Jesús nacería de una virgen, así como fue profetizado. Jesús nacería de una virgen. ¿Quién fue el que profetizó esto? El profeta Isaías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y vemos ahí esta profecía de Isaías. Y el versículo 14. Isaías 7, 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Emmanuel qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Y solamente se le puede aplicar esto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, ¿verdad? Y Él es con nosotros. Entonces vemos ahí que fue profetizado que nacería el Señor Jesucristo de una virgen. Esta es una señal grande. De hecho, nunca se había visto esto, ni se verá jamás, que una virgen dé a luz un niño, y que ese niño se llamaría Hijo de Dios.
Hijo del Altísimo. Dice el versículo 32 de Lucas 1. Dice, este será grande y será llamado Hijo ¿de quién? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Todopoderoso. Este va a ser este niño que va a nacer. Muchos han tratado de desacreditar este milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que la palabra virgen en el original, aquí en Isaías, se puede usar también para referirse a una joven, a una jovencita. Se usa la misma palabra para joven o una virgen que no ha conocido varón. Entonces, pero el contexto, hermanos, y es cierto que esa misma palabra se puede usar para las dos, ¿verdad? Una virgen porque no ha conocido varón y una joven, ¿verdad? Es cierto, pero el contexto nos aclara todo allá en Isaías 14. Si el pasaje se refiere a una joven, como dicen ellos, entonces, ¿qué milagro sería este? ¿Qué señal sería esa? Todos los días, jovencitas se ve que dan luz a sus hijos, ¿o no? Entonces no sería ninguna señal lo que dice Isaías 7:14. No, se refiere a una virgen, a una joven que no ha tenido relaciones con un hombre. Entonces, por eso es de que la señal, hermanos, sería que esta joven, que nunca había tenido relaciones íntimas con un hombre, concebiría y daría a luz un niño. Esa es la señal que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer de una virgen, de una jovencita virgen. Así que, como hemos visto anteriormente, Dios está involucrado activamente en todo lo que pasa en este mundo. En todo lo que pasa en este mundo, Dios está involucrado, hasta en los más pequeños detalles. Esos pequeños detalles que parecen insignificantes para nosotros, Dios está involucrado también. Dios está al tanto de todos esos detalles. No duden en poner delante de Dios todas sus peticiones. Por más pequeñas que le parezcan, para Dios son importantes. Para Dios son importantes. ¿Por qué? Porque Él está involucrado en nuestras vidas. Y Él quiere que le conozcamos más, que vengamos a Él. A veces el cristiano dice, no, pero no quiero molestar a Dios. Con estas peticiones son peticiones pequeñitas. No, yo quiero una petición grande. No. Vaya delante de Dios. Dios no está ocupado. Dios no está tan ocupado que no pueda inclinar su oído para escuchar su petición. O sí, o será como algunos doctores, ¿verdad? Que nomás ciertas horas de oficina o por teléfono. No, Dios está dispuesto a escucharnos en todas nuestras peticiones. No tengamos temor de quitarle el tiempo. No, Dios es dueño del tiempo, Dios es dueño de todo. Y Él escucha a cada uno de sus hijos. Es más, Él se place con que usted y yo vengamos a Él. Y simplemente, si no tiene peticiones, simplemente a darle gracias, a darle gloria por lo que Él ha hecho en su vida, por quien Él es en su vida. De hecho, Él quiere que sus hijos vengamos a Él y platiquemos con Él. ¿O no? Dios quiere escuchar de nosotros que hablemos con Él, hermanos. Además, la Escritura nos dice también que Jesús vendría del linaje de David.
del linaje de David. Vayamos a Mateo 1. Y vamos a ver del 1 al 17, Mateo 1 al 17. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Se recuerda que estamos viendo la vida de Jacob? ¿Verdad? Aquí vemos un repaso, ¿verdad?, desde dónde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces vemos aquí. ¿Y por qué la Biblia da todos estos datos, ¿verdad?, estos nombres y estas generaciones, ¿verdad? Es para confirmarnos, hermanos, que esto es cierto. Lo que encontramos aquí en la Biblia todos estos datos fueron datos verdaderos, que estas personas existieron, no vienen de la imaginación de una persona, y nos da exactamente todos los nombres desde donde viene nuestro Señor Jesucristo, para que estemos seguros que en realidad estas cosas acontecieron, no son cosas inventadas por el hombre. Algunos dicen es que la religión fue inventada por el hombre para esclavizar a las personas. Puede ser que la religión sí, pero la relación del cristiano no fue inventada, ¿verdad? No fue inventada. Lo que nosotros tenemos no es religión, ¿o sí? Es relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no es para controlar a nadie, no. Cada quien es libre de creer o no creer en el Señor Jesucristo. Y una iglesia verdadera no controla a nadie, ¿o sí? No controlamos a nadie. El que nos controla es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El pastor no lo anda controlando usted, hermano o hermano, sí. O anda detrás de usted a ver qué anda haciendo. No. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo aquel que tiene a Cristo, el Espíritu Santo está morando dentro de él o ella. Y es el Espíritu Santo el que controla al Hijo de Dios. Pero también hay que dejarse controlar, ¿verdad?, por él. Porque podemos contristar al Espíritu Santo cuando desobedecemos. Pero lo bueno es que no nos deja en paz el Espíritu Santo, ¿verdad? Si nos descarriamos, nos vamos por el lado, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye y nos regresa al camino. Así que todos estos datos que están aquí es para que nos demos cuenta que en realidad todo esto, hermanos, que está escrito en la Biblia es verdadero, y que el Señor Jesucristo
cumplió varias profecías en su nacimiento. Entonces vemos ahí que Jesús vendría del linaje de David. Ya vimos la genealogía en Mateo. Puede ser que el haber nacido en Belén, el haber sido criado en Nazaret, hubiera sido una coincidencia. Pero, ¿y qué de todas las demás profecías que se hicieron acerca de Jesús? Esto indica que es Dios planeando todo. ¿Por qué se le hace tan difícil a las personas creer en el Dios que creó todo lo que existe y que sigue en control de su creación? ¿Por qué se les hace tan difícil creer esto? Pruebas tenemos, y muchas, de que el verbo de Dios, Juan 1:1, el verbo de Dios, ¿qué pasó? Entraría a este mundo a través de una virgen, que sería del linaje de David, el hombre del cual se dice que era su corazón perfecto con Jehová su Dios, David. De ahí descendió el Señor Jesucristo, del linaje de David. Aunque sabemos pues de que su padre no fue José, ¿verdad? Su padre es Dios, es Dios. Primera de Reyes 15:3. Primera de Reyes 15 y el versículo 3 nos habla acerca de David. Dice, y anduvo en todos los pecados, no está hablando aquí de David, sino más adelante va a hablar, dice, y es un hijo de David. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, fíjese bien lo que dice aquí, como el corazón de David su padre. O sea que el corazón de David su padre sí fue un corazón perfecto delante de Dios. Aunque cometió muchos errores, pero su corazón era recto con Dios, porque siempre regresaba a su Dios. Pedía perdón, ¿verdad? Y él continuaba. Todo eso que pasó le ayudó para cultivar esa relación más íntima con Dios. Lea el Salmo 51 y se va a dar cuenta de todo lo que sufrió el rey David cuando él pecó con la esposa de Urías. No se desanime, hermano, hermana, no se desanime. Dios, su Padre Celestial, tiene todo bajo control. No hay nada tan grande que Dios no pueda hacer. Y no hay nada tan pequeño en que Dios no esté interesado en hacer por usted. Porque usted es un hijo o hija que ha creído en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros los cristianos, hermanos. Es algo que si usted se pone a meditar, es algo incomprensible. ¿Cómo Dios tuvo misericordia de nosotros? Aun cuando rechazamos el Evangelio, cuando no queríamos escuchar las personas que nos hablaban de Cristo, el Señor fue paciente con nosotros y abrió nuestros ojos para ver a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y no nada más eso, sino que nos ha guardado, nos ha cuidado hasta este momento. Y en realidad, yo puedo dar testimonio, y yo sé que usted también, que Dios ha sido bueno conmigo, y yo sé que ha sido bueno con cada uno de ustedes también. Dios es bueno. Dios merece, hermanos, que nos esforcemos por vivir una vida agradable a Él, por vivir una vida que dé un buen testimonio a las demás personas. Recuérdese, sus familiares lo están viendo, cómo actúa, para saber si en realidad es de verdad, a ver si somos de verdad, ¿verdad? Y están viendo a ver cualquier cosita, ¿verdad? Así que esfuércese
por darles un buen testimonio y hacerles ver que Cristo quiere salvarlos también a ellos y cambiar sus vidas. Además, vemos también que la Escritura nos dice que Jesús reinará por toda la eternidad. Versículo 32 y 33, y regresa a Lucas capítulo 1. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino eterno, eterno. Así que si la Escritura nos confirma todas las profecías que se han cumplido, téngalo por seguro que aquellas que faltan de cumplirse, se cumplirán. Todo a su tiempo, todo en su lugar, así como las piezas de un rompecabezas, así como cuando usted agarra ese rompecabezas y las va poniendo en su lugar. El cuadro se va completando hasta estar todo terminado, y llegará el día, hermanos, cuando Cristo empiece a reinar para siempre. Apocalipsis 11:15. Mire, vaya conmigo a ese pasaje. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Gloria a Dios, porque ahorita el que reina en el mundo es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Es el diablo. El mundo está bajo el dominio del diablo, pero un día el Señor Jesucristo va a reinar para siempre. Va a reinar para siempre, hermanos. El pasado nos confirma el futuro. La palabra de Dios nos dice que este Jesús, que nació como un niño, indefenso, débil, es quien reinará por toda la eternidad, y nosotros, los que hemos creído en Él, adivine qué, reinaremos con Él. Amén. ¿No le da gusto saber eso? Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Usted dice: ¿de dónde sacó eso? Vaya conmigo a Apocalipsis 20, de nuevo. Apocalipsis 20. Aquí está hablando, sí, del milenio, pero aplica también a todos nosotros por la eternidad. Dice el versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esos somos nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte es la separación de los incrédulos, la separación del incrédulo con Dios por toda la eternidad. Esa es la segunda muerte. Dice, la segunda resurrección no tiene potestad sobre estos, o sea, por eso no nos afecta a nosotros como cristianos, la segunda muerte. Dice, sino que serán nosotros, los creyentes, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por un año, no, con Él 1000 años, el famoso milenio, ¿verdad? Que habla la Escritura. Así que, hermanos, les dije anteriormente que somos privilegiados al haber
al haber confiado, al haber creído en Cristo Jesús. Qué bendición de haber creído en Él. Así que nuestra fe en Cristo, hermanos, no es vana. No es vana. No se deje desanimar por aquellas personas que le dicen, eso no es cierto. ¿Cómo es que tú crees? No. Nuestra fe en Cristo no es vana. Aunque el mundo le quiera desanimar, usted confíe en la palabra de Dios. Que ella sea su guía por este mundo. Lo que la ciencia afirma hoy que es verdad, mañana ya no lo es. Siempre están cambiando de opinión o salen nuevos descubrimientos que anulan lo anterior, lo que se creía antes y ahora ya no aplica. Es la ciencia, las llamada, como dice la Escritura, la falsamente llamada ciencia. Siempre están cambiando de opinión, pero la palabra de Dios no cambia. Su palabra permanece por un tiempo, no, para siempre. Su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Isaías 48. Sécase la hierba, dice la palabra de Dios, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, todo cambia menos la palabra de Dios. Permanece para siempre. Y luego vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro y el versículo 24 al 25 nos habla también ahí de esto mismo. Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra en la cual nosotros creímos y estamos firmes en ella, ¿verdad? Así que usted siga adelante. La palabra de Dios es confiable, hermanos. La palabra de Dios, si usted la conoce, le va a dar esa paz, va a afirmar su fe. Así que vale la pena meternos a estudiar la palabra de Dios. Y también le va a ayudar para que no se deje persuadir, no se deje engañar por personas que usan la palabra de Dios como medio de ganancia. Así que estudie la palabra de Dios y confirme su fe en Cristo Jesús para que pueda continuar adelante. Si hemos creído en Cristo, si Él nos ha dado vida eterna, si sabemos que Dios nos guarda y nos cuida, si sabemos que su Espíritu Santo vive en nosotros, ¿qué nos puede hacer caer? ¿Quién o qué nos puede desanimar? No haga caso al caos que hay a su alrededor. Usted viva confiado. Dios es veraz, su palabra no miente, su palabra es verdad. Y ya comprobamos aquí, como con algunas profecías, que el Señor Jesucristo cumplió en su nacimiento. Y hay muchísimas más profecías cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Así que le animo a seguir adelante, no se desanime. Estos tiempos, hermanos, no nos enfoquemos tanto en los regalos y en la estación, sino en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. No nos dejemos llevar
por otras cosas, ¿verdad? Celebramos a Cristo Jesús, que nació en el mundo y nació en nuestros corazones un día. Así que continúe adelante. Pero para aquellas personas que Cristo no ha nacido todavía en su corazón, que usted no ha creído en Él, no ha confiado en Él. Sí, usted dice, yo creo que Cristo existió. Sí, pero ¿es Jesucristo su Salvador? ¿Le ha salvado? ¿Está usted seguro, segura, que si usted muriera hoy, iría con Él? Si no está seguro o segura, dígale al Señor Jesucristo así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que tú eres el Dios que ha venido en carne y que murió por mí en esa cruz del Calvario para salvarme. Yo creo en ti, Señor, perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. El Señor Jesucristo es verdadero y Él dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Si usted lo hizo esta oración y le pidió sinceramente al Señor Jesucristo, el Señor le perdonó sus pecados, el Espíritu Santo vino a morar en su corazón y usted va a empezar a vivir una vida nueva. Busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Reúnase allí y sírvale al Señor con esos dones que el Espíritu Santo puso en usted. Sírvale a Dios y viva para Él. Que el Señor le bendiga.